caso, una de las maestras en una escuela le pidió a los niños que escribieran una carta anónima en donde pusieran lo que no me gusta de los adultos, totalmente libre. Los niños empezaron a escribir cosas y luego, en el momento de presentarlas, hizo un truco fantástico, que fue que le dijo al niño que entregaba la carta, decía, tú no la vas a leer. En una sesión en la clase invitaron a los padres de familia, pero las cartas de cada niño las leía otro niño, para que no hubiera ninguna identificación. Y aparecieron denuncias severas. Cuando el niño empieza a decir, lo que no me gusta es esto, y empieza a explicar, uno empieza a entender que hay problemas serios de abuso, temas de trabajo, temas de prostitución, temas de pobreza, temas de violencia, y quedaban explícita o veladamente expuestos allí. Eso generó una catarsis en la escuela, con los padres de familia y todas estas cosas, pero fundamentalmente terminó con un tema muy interesante, que fue un mayor acercamiento entre los padres de familia y los niños. Aquí tal vez valga la pena mencionar, como una recomendación a los padres de familia, el instrumento más poderoso para que los niños puedan ejercer libremente sus derechos en la infancia es el diálogo. Los padres de familia saben poco sobre estos temas y en general no es un tema que se habla en la casa con los niños, se habla de otras cosas, del juego, de la escuela, de la comida, pero de estos temas poco. Abrir esos diálogos genera entendimientos mutuos de límites, posibilidades, negociaciones, pero por el otro lado genera una oportunidad para dar voz. El problema es mayoritariamente que cuando se cae en excesos o en situaciones que son inadmisibles, la razón principal es que no ha habido comunicación. Entonces, claro, ahí hay una recomendación muy importante para los padres de familia. Y fomentas un ser humano, un niño que en su adultez va a ser propositivo, va a ser abierto, etcétera, ¿no? Aquí es importante, hemos hablado pues, de cómo están los derechos en México, de cuáles son, etcétera, pero ¿qué pasa en una sociedad que no trabaja por los derechos de los niños? En una sociedad en la que no se respeta. Me refiero a sociedad por hacerlo grande, pero obviamente empieza desde un núcleo familiar, un núcleo escolar. Así es. En realidad, justo esto que estoy mencionando de proponer herramientas e instrumentos que generen voz para los niños y para los organismos de la sociedad que se preocupan por ellos. La comunicación en estos temas está asociada con procesos de difusión. Necesitamos hacer un mayor trabajo sobre la difusión de los derechos para que sea un entendimiento más claro. Exacto, porque finalmente la salud, la educación son cosas como muy implícitas, están ahí, sí. o se pueden, digamos, medir, tocar. Exacto. El asunto de los derechos humanos, así como tú dices, no se habla mucho porque es algo como un poquito más, no lo puedo decir etéreo porque no es la palabra específica, pero sí es un poco más subjetivo, esa es exactamente la palabra. ¿Cómo hacemos para crear en casa, en las escuelas, todos estos mecanismos para que tanto nosotros como adultos, que somos los responsables de ese pequeñito, y los niños entiendan y trabajen por todo esto, pero juntos? La misma UNICEF y muchas organizaciones que tienen que ver con estos temas desarrollan juegos, por ejemplo, en donde la manera de ejercer el juego pone de presente definiciones y negociaciones sobre los derechos. Entonces, en el mismo juego hay muchas cosas, desde vamos a armar el equipo A y el equipo B, quién es el líder y cada quien escoge cuáles son las razones por las que escogen, y todas estas cosas en muchas ocasiones son ejemplares o son oportunidades para poner en juego una definición sobre los derechos y un entendimiento mayor, cosas de este estilo. Videos, publicaciones de muchos tipos. En algunos ejercicios los niños, por ejemplo, pueden escribir diarios, hacer revistas. Cuando hay tecnología y acceso, pueden generar hoy más modernamente algunos grupos, algunos chats, algunas difusiones a través de las redes que pueden tener mucho valor. Y en general una construcción profesional también cabe muy bien aquí,
de elementos que permitan hacer una comprensión cada vez mayor de las situaciones en las cuales puede incurrirse en una violación de derechos o no. Un caso típico de esto es cuando a los niños pequeños en la casa los padres los ponen a trabajar. Para eso están los niños. En muchas sociedades hay que tener más niños porque hay que cuidar la milpa. Tener fuerza de trabajo. Y hay que tener más fuerza de trabajo. Esa es una visión ancestral y rápidamente se entiende que desprotege a los niños en muchas otras áreas, su salud, su acceso a la educación, su identidad, muchas otras cosas, y le pone un peso enorme al tema de la producción económica. Es una ayuda para la producción económica. Eso lleva a otras líneas. Como eso se entiende como normal, pasan problemas como que luego hay fábricas que emplean niños y que abusan enormemente con las cargas de trabajo, con los horarios, con el tipo de responsabilidades que les asignan, una serie de cosas. Y uno nos explica cómo una fábrica puede funcionar empleando niños así. A veces la justificación que dan precisamente dice hay tanta pobreza aquí que la manera de generar algunos recursos es de esta forma. Ese tipo de cosas en la sociedad son las que hay que ir despejando muy rápidamente. En trabajos que hemos hecho con niños, ellos se quejan mucho de la explotación, de los abusos, de que no los dejan jugar, de que no van a la escuela, de un montón de cosas que ellos sueñan, claro, ellos sueñan que deberían tener esas posibilidades y no las tienen. A ver, Germán, si yo te digo que el escenario, ¿qué pasa con un niño? Yo tengo 2 niños y en el desarrollo de su vida a uno le inculco lo que son sus derechos, le ayudo a exigirlos, etcétera, y al otro no le hablo de eso. ¿Qué pasa con cada uno de los seres humanos que vaya a tener como adultos? Los vimos en las escuelas, cuando hicimos un ejercicio de escribir una revista de los niños para otros niños sobre estos temas. Muchos de ellos tenían una gran capacidad de expresión, de libertad, entonces eran los que ayudaban a conducir los temas. Y había otros niños que tenían una capacidad muy baja. Era realmente lamentable a veces, ¿no? Su poca facilidad de comunicación y además su poco entendimiento de estos mismos temas. Niños de la misma edad en la misma escuela, con el mismo grupo en ocasiones. Entonces sí se ve que esas facilidades y el entendimiento de algunos de estos temas generaba conductas en la escuela muy dispares entre los niños y era bastante obvio quiénes podían ejercer liderazgo, entender las implicaciones de una determinada situación o proponer una respuesta y quiénes simplemente quedaban totalmente marginados. Y eso lo ves después en la sociedad. Quiénes son los que dominan en una comunidad o en un pueblo ciertas cosas y quiénes no, quiénes pueden orientar y dirigir y quienes simplemente no desarrollan esa capacidad, aunque potencialmente reside en todos. El actor y el espectador. Así es. Y vimos también otras posibilidades en esto. El acceso mismo a la educación, cuando vas a comunidades en donde algunos niños pueden ir a la escuela y otros no, ese ejercicio de ese derecho de que voy y puedo aprender marcaba grandes diferencias en el estatus de los niños, el que va a la escuela y el que no va.